Muy bien, aquí para hacer esta práctica vamos a abrir nuestro archivo. En este caso se encuentra en la carpeta del usuario. Vamos a habilitar edición. Es importante habilitar edición para poder que nos permitan hacer modificaciones al archivo. Lo primero es que encontramos los datos, los analizamos a ver cómo se encuentran, si podemos trabajar ya con ellos. Aquí vamos entonces a activar los filtros para poder mejorar el manejo de la información. Ahora vamos a redimensionar las columnas para que su contenido se visualice bien. Seleccionamos las columnas a redimensionar y nos ubicamos en la línea en medio de dos columnas cualquiera de la selección. Le damos doble clic y se acomodan de forma perfecta. Ahora nos fijamos que los valores del salario no se encuentran como números. Los podemos dar cuenta de eso porque están alineados hacia la izquierda y no hacia la derecha. El procedimiento más sencillo para solucionarlo es utilizar la herramienta reemplazar. Con control L mostramos esta herramienta, reemplazamos las comas con nada y de esta manera se borran las comas y podemos manipular nuestros números, en este caso como contabilidad sin decimales. Vamos a darle formato de separación de miles a los ID o ID y vamos a darle un nombre a nuestra tabla para poder utilizarlo más adelante. Se va a llamar empleados. Seleccionamos toda la tabla y se le coloca el nombre en el cuadro de nombres y se acepta presionando Enter. Ahora vamos a utilizar los empleados que se encuentran activos para poder llevarlos a nuestra tabla de cálculo de salario. Filtramos solo los que sí están activos, quitamos los que no, seleccionamos los ID, los copiamos con control C y los pegamos con Enter. Se visualizan solo numerales, pero eso no es ningún error, lo que significa es que no caben en el espacio actual. Se amplía el ancho de la columna y los podemos ver. Al ampliar la otra columna nos damos cuenta que nos está pidiendo nombre completo. Aquí vamos a utilizar la función nombre propio que nos sirve para poder escribir textos con mayúscula inicial. Vamos a buscar el nombre y el apellido. La función buscar B en el primer campo, en el primer argumento, nos pide el valor que vamos a ir a buscar. En el segundo campo nos pide dónde lo vamos a buscar, por eso utilizamos empleados. En el tercer argumento nos pide la columna, el número de la columna, en este caso el 2 es el del nombre y el 3 es el del apellido. Y finalmente siempre terminamos con 0, el cuarto argumento de la función buscar B, para que nos haga una búsqueda exacta. Aquí sí tenemos que cerrar el paréntesis porque vamos a anidar dos buscar B dentro de la función nom propio. Después de cerrarlo, vamos a unir el nombre con un espacio, ese espacio debe ir entre comillas, y luego unir eso al apellido, el cual se va a buscar de la misma manera, pero esta vez en la columna 3. Al terminar debemos cerrar dos paréntesis, uno del buscar B del apellido y el otro de la función nom propio. Y ahora sí nos quedó el nombre escrito en estilo nombre propio, a pesar de que en la tabla de origen está todo en mayúsculas. Y como siempre, hacemos la función en una sola celda y la reutilizamos en las demás. Para eso se da doble clic en la esquina inferior derecha de la celda donde aparece el cuadro y cambia una forma de cruz negra. Ahora vamos a ampliar el espacio de nuestras celdas redimensionando las columnas como lo hicimos en la tabla anterior. Para hacer nuestra búsqueda del salario tenemos que saber el número de la columna. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y así ya sabemos cuál es el número de columna que tendremos que utilizar en nuestra función buscar B. Seleccionamos entonces el ID que vamos a ir a buscar, escribimos empleados que es el nombre de la tabla donde lo buscaremos, el 6 que es el número de la columna donde está el salario y el 0 como siempre terminamos el buscar B. Para autocompletar en las demás celdas le damos doble clic en el mismo cuadrito de la esquina inferior derecha de la celda. Ahora le damos formato de contabilidad sin decimales. Bueno, para hacer el cálculo del total con meta 1 de ventas, primero vamos a cambiar el formato a porcentaje para que se vea más claro. Y vamos a comenzar la operación.
El primer dato es el salario base. Vamos a asegurar la celda del salario base con signo pesos, en donde detrás de la letra que representa la columna. Asegurar significa bloquear. De esta manera, cuando yo copie esta referencia a las demás celdas que tienen que calcular la meta 1, 2 y 3 de cada empleado, no se va a cambiar la letra de la columna, solo va a cambiar la fila. Así que debemos establecer bien nuestras referencias. En este caso vamos a utilizar referencias mixtas y absolutas. Para cambiar rápidamente el signo pesos dentro de una referencia se utiliza la tecla F4. Él va a alternar entre bloquear la fila, bloquear la columna, bloquear la fila y la columna y no bloquear ninguna. Cuando tengamos en cuenta la meta va a cambiar de columna pero no de fila. Por eso en el caso de la meta se debe asegurar solamente el número de la fila. Y en el caso del bono, el bono no va a cambiar ni de fila ni de columna. Es una celda absoluta. Por eso debe tener signo pesos atrás de la letra y signo pesos atrás del número. Autocompletamos nuestra formulación en todas las demás celdas, ya que al tener en cuenta las referencias mixtas y absolutas, nos permite crear una sola formulación para todo sin que las operaciones se dañen, como se puede ver aquí. Ahora vamos a proceder con la parte estética. En este caso vamos a aplicar bordes a los encabezados de meta 1, meta 2, meta 3 y sus respectivos porcentajes, y también al bono general con su valor. Vamos a centrar los títulos dentro de las celdas. Aplicamos también negrita a los títulos. Luego vamos a aplicar un formato nuevo en nuestra tabla, y es que la vamos a convertir en una tabla que va a tener una connotación, unas características implícitas en Excel que le van a permitir comportarse de una forma distinta. Esto lo hacemos desde la pestaña Insertar y luego seleccionamos Tabla. Aquí nos pregunta que si la tabla tiene encabezados. Esto quiere decir que si le colocamos título en la parte superior de toda la información, como efectivamente lo tenemos. Aceptamos e inmediatamente aparece con unos formatos de colores que nos indican que ya está siendo tomada como una tabla, además de que ya tiene los filtros implementados. Al tener un formato de tabla podemos activar la fila de totales, que nos permite manipular allí diferentes tipos de operaciones. En este caso necesitamos suma y lo vamos a activar tanto en la meta 1 como en la meta 2, porque por defecto activa solo en la última columna. Podemos ver además que estas nuevas características se pueden desactivar y activar dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a darle un poco más de estética a nuestra tabla en los encabezados que son muy largos. Para eso utilizaremos ajustar texto y reduciremos el ancho de las columnas y ampliaremos el alto de las filas para que quepa el texto perfectamente. Finalizamos quitando las líneas de cuadrícula para que se vea más limpio en nuestra hoja. Esto lo hacemos en la pestaña Vista, líneas de cuadrícula. Y esto mismo vamos a aplicarlo también en nuestra primera tabla. Vamos a quitar los filtros para poder ver toda nuestra información completa. Esta vez no vamos a seleccionar la tabla, solo nos posicionamos dentro de ella y al darle en la pestaña Insertar Tabla, él va a detectar la tabla que puede ser la que yo requiero. Me permite elegir y aceptar allí. Con esto habremos terminado nuestro trabajo.